Mi primer emprendimiento, muy pequeño, hace 35 años, probablemente en esta semana, fue sujeto, para quienes fueron a la Universidad Francisco Marroquín, de un estudio de la Ley del Monte. Mi hermano, que era estudiante primero, segundo año, no recuerdo, primer semestre, segundo semestre de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, llevó el proyecto de helados Pingüi para la Ley del Monte. ¿Qué tan buena ha de haber sido la presentación para que 35 años después la decana de Economía se recuerde la presentación de Julito Girón en la Ley del Monte? Aparte de que en las fotos salía Germán Girón sirviendo helado, entonces siendo el gerente de operaciones, limpiando las máquinas de helado, siendo el gerente de mantenimiento, llevando la contabilidad, siendo el gerente financiero, y detrás de un escritorio comiéndose un helado, gerente de mercadeo y gerente general. Ese emprendimiento, que es un ejemplo de muchas ideas que en Guatemala se convierten en negocios y en la forma de ganarse la vida de las personas, además de que mi hermano hizo una excelente presentación, esta era la época en la cual no se usaban cañoneras, se usaban retroproyectores y no se usaban filminas, se usaban acetatos. Y en lo que mi hermano veía a la audiencia y la audiencia empezaba a reírse, él pensaba que se estaban riendo de este gerente de producción, que era el gerente financiero, que era el gerente general. No, había una araña como de este tamaño que estaba caminando sobre el acetato. Traigo este caso a colación porque creo que todos los que hemos emprendido en algún momento recordamos lo lindo que fue. La experiencia de encontrar una idea, un problema que resolver y la forma en la que uno abordó ese problema. Y posiblemente, como es el paradigma que dicen que 5 de cada 7 emprendimientos fracasan, eso es una mentira, eso no es cierto. Dicen que 5 de 7 emprendimientos fracasan porque la gente realmente no piensa en cómo emprender. No piensa en las consecuencias de sus acciones, no planifica, no entiende bien el problema que quiere resolver. Y en un foro, el cual me siento muy honrado de estar invitado a participar porque este espacio está especialmente para emprendedores, yo les quiero traer la idea que no importa desde dónde uno participe, el espíritu emprendedor tiene que permanecer en sus acciones todos los días. Los voy a llevar por una ruta que espero que sea entretenida y voy a empezar hablando de Seguros El Roble y prometo ya no volver a hablar más de Seguros El Roble. El mundo de los seguros es un mundo absolutamente conservador. Cuando yo entré a Seguros El Roble en el año 2002, el gerente técnico, que era el experto de seguros, me dijo: Germán, no hay nada nuevo que inventar, porque los seguros todo se inventó en un té o un café en Londres en 1647, cuando los dueños de 3 barcos dijeron: yo pongo este capital, tú pones otro capital, y si los 3 barcos llegan, todos ganamos. Pero si un barco no llega, a mí me dan un pedazo de sus utilidades, y si mi barco llega, yo les doy un pedazo de la mía. Partieron la responsabilidad, compartieron los frutos y los seguros arrancaron. Ese café eventualmente se convirtió en el mercado de seguros para aseguradoras más grande que existe, que es un mercado en Londres que se llama Lloyd's. Y desde Lloyd's se le pone un precio a todos los riesgos que ustedes puedan imaginarse. Le ponen un riesgo a que un satélite no logre llegar a donde tiene que llegar, pero como se lanzan 300 satélites al año, eventualmente si se caen 3, la prima de los 298 debería de pagar la pérdida de los 2 que no llegaron o los 3 que no llegaron. Les hablo un poco acerca de Seguros El Roble solo para marcar una pauta de qué les estoy hablando, porque seguros es aburrido, seguros es conservador, y la mayoría de las personas en esta audiencia lo único que piensan cuando piensan en una aseguradora es esa cuenta que me viene y ojalá nunca tenga que usarlo, y el día que lo tengo que usar no funciona como yo quería. Pero Seguros El Roble ha buscado ser una compañía de excelencia. Hemos buscado cumplir las promesas ante nuestros asegurados de la mejor forma posible.
Y el resultado de ese esfuerzo nos lo han reconocido internacionalmente revistas de la industria, lo han reconocido las calificadoras de riesgo. En Guatemala hemos sido reconocidos por el galardón de la excelencia del INTECAP, que busca premiar empresas guatemaltecas que alcanzan los objetivos y tratan de sobrepasarlas en términos de servicio del mercado. Solo hay 24 empresas que han sido galardonadas con ese reconocimiento y Seguros El Roble es una de ellas. Entonces, yo me siento muy orgulloso de liderar Seguros El Roble dentro de las aseguradoras centroamericanas. El otro tema es que Seguros El Roble no ha sido solo galardonada y reconocida por las calificadoras y las revistas. Hemos sido premiadas por la preferencia de los asegurados. Seguros El Roble tiene 2 etapas. Una etapa que termina alrededor del año 2002 y del 2002 hacia adelante un cambio de gerencia en la compañía que nos llevó a una curva de crecimiento de primas que ustedes la pueden ver en una línea azul en esta imagen, en la que se ve cómo Seguros El Roble pasa de ser una compañía, y si fuéramos unos años atrás la tercera del mercado, a ser una compañía que hoy tiene primas de seguros que superan la suma del número 2 y el 3 del mercado. Y eso no lo hemos hecho quitándole clientes al vecino. Por supuesto, competimos cuentas todos los días las aseguradoras, al igual que los bancos, al igual que las gasolineras, al igual que los supermercados. Las grandes empresas siempre están compitiendo por un pedazo más del mercado. Pero en el mundo de los seguros, la forma en que Seguros El Roble ha logrado hacer esto es generando más asegurados donde antes no lo existían. Buscando personas que posiblemente pensaban que los seguros eran caros, complicados, difíciles de entender, que todos, es cierto, pero poniéndose en los zapatos de ese potencial comprador de seguros y dando un producto que a ese comprador le llama la atención o le gusta, una aseguradora como Seguros El Roble puede llegar a romper totalmente los paradigmas de qué es el mercado de seguros y empezar a venderles seguros a personas en gasolineras, farmacias, tiendas de electrodomésticos, tiendas de barrio, clínicas médicas. Una cosa que hace 10, 20, 30 años jamás hubiera pensado nadie, que un cliente de una farmacia enfermo, porque está comprando medicina, porque está enfermo, pudiera en esa farmacia comprar un seguro de gastos médicos para la próxima vez que se enferme. Entonces, en esta industria, que es la industria más conservadora, donde dicen que no se ha inventado nada nuevo desde 1735 que se formó Lloyd's, Seguros El Roble ha logrado, porque tenemos un espíritu emprendedor, romper los paradigmas y crear mercados y negocios donde no existían para atender necesidades que los clientes tal vez no sabían que existían. Hace un momento, saludándonos en la audiencia, estaba hablando con alguien que desarrolla tecnología para atender a clientes de seguros. Antes de empezar acá, nos juntamos y hablamos de una presentación hace un mes en la que Seguros El Roble y una organización llamada InsurTech Israel promovimos un pitch. 20 potenciales emprendedores, de los cuales fueron seleccionados 6, de los cuales fue premiado 1 con un viaje a InsurTech Múnich, que ahorita están en Alemania o van a Alemania la semana entrante los ganadores, pero todos los 20 fueron ganadores, porque han tenido la oportunidad de hablar con expertos de innovación, expertos mentores, y están ahora buscando cómo llevar su idea a que sea un negocio y eventualmente un emprendimiento que pueda atender a aseguradoras como Seguros El Roble y todos los colegas del mercado. El concepto de entrepreneurship, a diferencia de entrepreneurship, es el concepto que los colaboradores de una gran empresa pueden sentirse como innovadores, pueden sentirse como destructores del paradigma y pueden participar en hacer esos emprendimientos en una empresa que pudiera desde afuera parecer la empresa más grande, más conservadora, más estoica, pero cuando las personas tienen esa capacidad de desarrollar ideas, de romper paradigmas y de cambiar las formas en las que se hacen las cosas en la empresa, esas personas pueden ser emprendedores dentro de una gran empresa. Ese es el concepto del intrapreneurship. ¿Y qué se necesita para que este
concepto pueda funcionar? Pues lo primero que se necesita es un compromiso con la innovación, con los cambios. Porque cambiar un modelo de negocio es romper o competir contra el modelo de negocio que te ha hecho grande. Imagínense el paradigma que pueden tener los fabricantes de vehículos, que parte del modelo de los negocios de los vendedores de carros es las piezas de reparación, es los talleres, es el postservicio. Y ahora vienen a inventarse un carro que el motor está autocontenido, que usa baterías y que lo que se les gasta son las llantas y los cojinetes. Ya no va a haber un modelo de mantenimiento, cambio de aceite, cambio de las bujías, el sistema eléctrico. No, los carros ya no van a tener reparaciones porque los motores eléctricos son desechables, el que se arruina ya no funciona. ¿Quién va a arreglar el motor de un Tesla en Guatemala? O de un BYD, ¿verdad? Pero ese compromiso con la innovación que va con el compromiso de romper cosas que me han funcionado muy bien, es algo que existe en las empresas que implementan el entrepreneurship. El segundo concepto que tiene que existir es que tiene que haber grupos de colaboradores que saben vivir tomando la iniciativa, generando ideas nuevas y trabajando diferente de los que los acompañan. Y eso también es difícil. Las personas que entran a una empresa pasan por recursos humanos, los capacitan, les dicen cuál es la cultura. Ojalá la cultura que les enseñen realmente se vive en la organización. No hay peor cosa que llegar a una organización que te dice que la colaboración y el bienestar son la cultura que se debe implementar y lo primero que encontrás es alguien que te tropiece en la entrada y que se encarga de pasearse en tu día porque sos el nuevo. Las personas que en una empresa establecida hacen entrepreneurship son personas que se corren esos riesgos de hacer las cosas de una forma diferente. Pero esos riesgos que toman tienen que ser controlados. Imagínense un innovador que llegue a una empresa, voy a hablar de un Walmart. ¿Se pueden imaginar que Walmart tiene 47 años de estar arreglando su modelo? 47 no, 77 años. Haciendo funcionar su modelo para que un supermercado, después un mega supermercado, después una mega tienda, funcionen de una forma predecible, con un sourcing y logística que se maneja desde los Estados Unidos para el mundo y que funcione. Imagínense todo lo que se ha invertido en que los procesos funcionen como maquinita. Y ahí vienen esos locos de la iniciativa de innovación a ver cómo hacemos algo diferente. ¿Se imaginan el daño que le puede hacer a un reloj suizo a alguien que lo trate de abrir o apriete la tuerca equivocada? Pues las personas que hacen entrepreneurship en las grandes empresas corren esos riesgos. Están obligados a medir el riesgo de los cambios que ellos implementen, porque realmente se pueden dar una gran paseada en las formas que están funcionando las cosas. Muchos de ustedes no lo recuerdan por las caras que veo en la audiencia, pero en el año 1982, Coca-Cola, un equipo de innovadores, decidió que le iban a cambiar el sabor a la Coca-Cola. Y se pasearon en la Coca-Cola. Era horrible, horrible. ¿Sabías Furcola? Y no, el mundo no estaba listo para una Coca-Cola que tuviera sabor de Spur-Cola. Porque a mí me encantaban las Spur-Cola en Guatemala cuando era de botella de vidrio, pero la Spur en envase de plástico no sirve. Y la Coca-Cola en Estados Unidos cambiaron su receta, le llamaron New Coke y el experimento duró 6 meses y The Coca-Cola Company perdió 42% de su valor de las acciones. Imagínense el riesgo que corrió ese equipo que hizo todo el marketing, todas las investigaciones, todas las pruebas de mercadeo. La nueva receta le gusta a todo el mundo. Por supuesto, le están sirviendo en vasos de vidrio, con hielo, la temperatura correcta, gente linda diciendo qué te parece el sabor, pero cuando la gente se llevó esa coca nueva a su casa, no le gustó. Entonces, esos riesgos que se toman tienen que ser medidos de una forma muy calculada para que los cambios y las innovaciones no puedan arruinar algo que está funcionando bien. Y el último tema, que es muy importante, es que el objetivo del entrepreneurship no es hacer un spin-off. No es que dentro de tu empresa
encuentres una forma nueva, diferente de hacer y que la saques como que fuera otra compañía, es crear valor para la compañía existente. Las empresas que promovemos el entrepreneurship, sabemos que tenemos que correr esos riesgos, tenemos un compromiso con hacer las cosas de la forma que es y sabemos que el business se tiene que quedar adentro. Los 20 emprendedores innovadores que invitamos a participar en el InsurTech Challenge, todos tenían ideas creativas, fabulosas que podríamos implementar en Seguros El Roble. Pero el objetivo de promover ese ambiente, ese espacio y esa innovación no era robarle la idea a un innovador para ir a hacer las Seguros El Roble. Es echarle gasolina, echarle leña y echarle aire a estas ideas para que se vuelvan proyectos que pueden realmente sobresalir no solo en Guatemala, sino en Centroamérica, América Latina y el mundo. Porque en Guatemala tenemos grandes innovadores, tenemos grandes ideas, tenemos universidades como la Marro que nos permiten y nos motivan a pensar de esa forma para poder cambiar el mundo desde Guatemala. Guatemala y la Universidad Francisco Marroquín son un punto desde el cual emanan ideas al mundo que vienen a Guatemala a buscarlas. La Asociación Mont Pelerin, que es una gran organización del pensamiento liberal clásico en el mundo, viene a Guatemala a reunirse porque ven que en la Universidad Francisco Marroquín realmente se tienen sus valores. Y eso es algo que quienes han tenido un emprendimiento en Guatemala saben, que tenemos una economía suficientemente grande para que la economía de escala nos funcione en Guatemala, pero suficientemente pequeña para que no tengamos todas las dificultades que vienen con la normativa y los permisos y las regulaciones de países donde hay menos libertad de la que tenemos en Guatemala. Yo les dije que no les iba a hablar de seguros. Quiero hablarles de una plática que tuve hace algunos años, casi 10 años, con un loco. ¿Alguien de ustedes reconoce a la persona que está ahí? Bueno, yo no lo reconocí. El señor Uri Levin es un gran disruptor, pero yo lo conocí porque hablo inglés. Uri Levin fue invitado a Guatemala a un evento de Tigo Business. Él no hablaba ni español, los otros expositores eran todos sudamericanos, no hablaban inglés, y me pusieron a la par de Uri, y en la mesa del comedor del gran salón del Camino Real empezamos a hablar. Yo no había escuchado su plática, tenía una camiseta, ahí la ven, Fall in love with the problem, not the solution. Y empezamos a hablar y me dijo, bueno, ¿y tú qué haces? Yo soy asegurador. Pero no, ¿tú qué haces? Ok. Yo estoy creando una compañía que permita que más guatemaltecos se aseguren a través de atenderlos de la forma que quieren ser atendidos. Bueno, tú sabes lo que haces. Entonces empezamos a hablar. Y yo le conté de un experimento que estábamos haciendo, esto es 2014. Los celulares ya tenían GPS, ya existía Waze. Pero en Guatemala no teníamos mapas digitales porque los mapas de Google y de Apple no eran libres y uno no los podía usar. La cosa es que para atender mejor a los asegurados de auto, las unidades de atención las poníamos en contra de vía del tráfico. Cuando el tráfico venía entrando a la ciudad, los poníamos por el Obelisco, por el Trébol. Cuando el tráfico iba saliendo, los poníamos por el centro comercial El Molino y por el McDonald's de Utatlán. Y teníamos gente contando clics, como cuando entran o salen personas de un espectáculo o entramos o salimos del Transmetro. Estamos contando clics. Y yo pasé como 20 minutos hablándole a este tipo acerca de los clics y las mediciones y el tiempo y el tráfico y los cruceros complicados y qué pasaba con la lluvia y el tipo solo sonreía y sonreía y sonreía. Y me dijo, al final le digo, pero ¿por qué tú sos asegurador? ¿Tú entendés esto que te estoy contando? Me dijo, no, pero yo empecé trabajando para las fuerzas militares israelitas, creando un sistema de logística para poder mover armas y municiones en Israel, haciendo clics. Y el problema era
que el problema no era el tráfico, el problema era que cuando las municiones y las armas las detienen en el tráfico, los terroristas pueden hacer un ataque, robarte las armas o realmente causarte mucho dolor. Entonces en Israel todos los carros tienen un GPS y el Estado israelita conoce dónde están todos los carros. Y las fuerzas militares saben cómo se manejan los semáforos y arrancamos un sistema de logística con el cual movemos los carros de las municiones y las armas. Y le dije, bueno, ¿y eso es Waze? Me dijo, no. Cuando me retiré del ejército, quise pensar en crear algo así para el público, pero no se podía. Esa idea fue creada bajo la sombría del ejército israelí. Y me demandaron porque yo traté de patentar la idea, no lograba, pero eventualmente salieron los celulares con GPS, cambié el modelo de negocio y empezamos lo que eventualmente fue conocido como Waze, que lo vendió por los millones y millones y millones que lo vendió. Pero de ahí en adelante él ya no se dedicó a Waze, él se dedicó a llevarnos la idea que la innovación no es aplicar tecnología, la innovación no es hacer algo diferente. La innovación es realmente concentrarse en el problema que se está buscando resolver y conocer realmente el problema que se tiene que resolver desde todos los lados y no empezar con la solución antes de realmente conocer el problema. Entonces, yo les puedo dar algunos mensajes. Yo les diría que la innovación, olvídense de la tecnología, olvídense de la idea que alguien les trae, que se juntan con el cuate, les dice que tiene un amigo que tiene un CRM que maneja los procesos y es la maravilla, vos, porque a mí me funcionó. Porque realmente si ustedes no entienden el problema que tienen, cualquier solución va a ser imperfecta. Y uno de los problemas de las innovaciones, y que se lo digo desde estudiantes de universidad hasta gerentes generales que me preguntan cómo poder replicar lo que se ha hecho en el roble en sus aseguradoras en Sudamérica, tenés que pensar en el problema que querés resolver. Porque el problema mío con el consumidor guatemalteco, las carreteras guatemaltecas, las telecomunicaciones guatemaltecas es diferente del tuyo en Chile, en Argentina o en Brasil. La implementación de tecnología es un shortcut, porque todos podemos pensar que sea una tecnología que ya le funcionó a alguien, pues implementemos tecnología y me va a resolver mis problemas. Y eso me recuerda a la primera vez que alguien del área comercial del Roble vino a decirme que el Roble necesitaba un app. Y le dije, bueno, ¿y por qué? Bueno, es que tal aseguradora ya tiene un app y tal corredor ya tiene un app. Entonces tenemos que tener un app. Le dije, ¿para qué querés tener un app? Para que todo salga más rápido. Entonces le dije, bueno, ¿qué es todo? ¿Qué es más rápido? Y no me supo contestar. Esa idea del app del Roble pasaron 5 años antes de que el Roble tuviera un app. Porque antes de ir a crear un app que evidencia que tu incapacidad de operar y administrar es incapacidad de operar, un app lo único que te hace es dar evidencia que no estás operando rápido. ¿Qué sucede cuando yo le mando un WhatsApp a una persona? Algunos de ustedes tienen puesto que no enseñe notificaciones. La mayoría tenemos que cuando alguien lo abre se pone azul los clics. ¿Qué sucede cuando yo le mando un WhatsApp a alguien y sé que lo vio? ¿Cómo me hace sentir que no me conteste? ¿Me hace sentir bien o me hace sentir mal? No me contestó. Han pasado 3 días y no me ha contestado. Implementar tecnología que solo evidencia que no podemos reaccionar es el mayor error del mundo. Es como pedirle a alguien que te mande un WhatsApp y contestarle a los 3 días. Pero cada uno de ustedes tiene el ejemplo de cómo les ha sucedido eso. Ayer me contaba alguien que estaba viendo fútbol el sábado y que llamó a la tienda de las pizzas y que le dijeron, la pizza se va a tardar 1 hora y media por lo menos en llegar. Y era esta que antes, si no llegaba la pizza en 30 minutos te la regalaban, pero ya no se puede.
A las 2 horas ya había terminado el fútbol, la pizza no venían, llamó al lugar de las pizzas, le dijeron que su orden a saber dónde estaba, cerraron la casa y se fueron a comer a Tre Fratelli. Esa persona no vuelve a pedir una pizza de esa pizzería, pero son ejemplos todos los días de cosas en las cuales uno espera que sucedan cosas que no suceden. Entonces, aplicarle tecnología a los problemas no es una solución. A veces pensamos que lo es. Pero el problema se tiene que resolver el problema, no se tiene que dar una forma más rápida de darse cuenta que no se lo resolvieron. El otro tema es que muchas de las soluciones que se implementan para generar innovación fracasan por la timidez de realmente empujar hasta que el problema se resuelva. Hay un concepto en el mundo del emprendedurismo que se llama el producto mínimo viable. Y el producto mínimo viable es la versión más pequeña de una solución, un problema que le va a funcionar a quien yo pretendo atender. La solución mínima viable de un café, pues te tengo que servir un cappuccino, te tengo que servir un latte o te tengo que servir un espresso. Si yo no te puedo en mi cafetería servir un latte, un cappuccino o un espresso, pues tal vez mejor no abro la cafetería. Y por supuesto, después si esos salen más bonitos, salen más ricos. Me gusta la leche de lactosada, me gusta la leche de soya y ahora quiero pastelitos. Ay, ahora son gluten free y ahora tenemos almuerzos porque los sándwiches la gente quiere venir. Pero si uno no tiene el café para servir buen café y abrir su cafetería, pues mejor no abrir. Y si uno quiere eventualmente competir contra Starbucks, y está arrancando con una Vialetti o con una, ¿cómo se llama la italiana, la otra? La Marzocco. Tiene la linda máquina, pero tener la linda Marzocco no sirve si nadie sabe operarla. O si el café es malo. O si la ubicación es pésima. O si los estudiantes se fueron a las 4 de la tarde y yo quiero servir cafés a las 6 de la tarde. Entonces uno tiene que pensar y realmente hacer todos los esfuerzos para que el mercado, el producto mínimo viable, las oportunidades estén ahí. Pero en las empresas, esas innovaciones, uno tiene que tener la valentía de empujar hasta que los proyectos salgan. Porque siempre dentro de las organizaciones, la mía no es diferente y estoy seguro que las suyas tampoco, siempre hay detractores. Siempre hay personas que quieren evidenciar que la idea innovadora, nueva, diferente, yo les dije que no iba a funcionar, mucha. Ya van ustedes a gastar tiempo. Ahí viene, ya viene el Masters. Ya contrataron ese Masters para que viniera al área de innovación. No va a funcionar. Siempre existen esos detractores. Entonces, si en una gran empresa se promueve la innovación, pero no se tiene la valentía y el empuje para llegar hasta el fondo, esos detractores van a matar los esfuerzos de las pocas personas que están tratando de cambiar la organización. Y esas innovaciones y transformaciones, cuando eventualmente funcionan, rompen y compiten contra la forma que siempre hemos hecho las cosas. Siempre van a haber personas que se desplazan cuando la innovación funciona y el entrepreneurship funciona en una gran organización. Siempre van a haber esas personas que durante 2 años dijeron, ya yo te dije que no iba a funcionar, cuando eventualmente funciona. Se tienen que tragar sus palabras y muchas veces ese dolor y ese ego ocasiona dificultades en la empresa. Entonces hay que tener la valentía de enfrentar el cambio después de adoptarlo. Pero este señor habla de enamorarse del problema. Este señor es un gran disruptor y las grandes empresas del mundo, telecomunicaciones, líneas aéreas y bancos, lo odian. En teoría va. El Señor dice que Él quiere hacer quebrar a todos los banqueros, líneas aéreas, porque están violando la confianza de sus clientes. Entonces el Señor dice, ¿por qué si yo planifico mi viaje a París y compro mi boleto 6 meses antes, me cuesta $800, pero si compro mi boleto el día antes del vuelo, el vuelo me lo venden a 199?
exagerando para ilustrar. Yo voy a montar una empresa que a través de herramientas digitales y modelos de pricing y ver los precios de las líneas aéreas, el día antes de tu viaje te puede cancelar el boleto, mandarte por una ruta y si te ahorro $500, vos me das 10% de eso y te devuelvo 450. O si el banco que recibe tus depósitos y te paga el 1% y te cobra 19% en la tarjeta de crédito y te cobra por tener la tarjeta de débito o la banca móvil, yo voy a encontrar un modelo para que con tu uso de la banca, yo te voy a escoger el banco que debiera recibir tus depósitos, la emisora de tarjeta que te debe de vender tu tarjeta y el banco que te tiene que dar tu préstamo. En mercados como el guatemalteco esas ideas no muy funcionan y en el mundo real a Uri esa idea no le funcionó. Y no le funcionó porque las personas no se quieren estar cambiando de banco cada semana. Yo tengo mi línea telefónica de Comcel, porque no es Tigo, es Comcel, desde 1994. Mi papá la tiene desde 1993. Esas líneas telefónicas siguen. Yo tengo 8,600 contactos en mi teléfono, marcados de dónde lo conozco, quién es, qué puesto tiene, para qué empresa trabaja. Y todas esas 8,500 personas, si me quieren encontrar, ya voy con tiempo, si me quieren encontrar, marcan el teléfono que marcaron hace, no sé, 94, puchica, 20, 30 años. Y todavía me encuentran. Pero las personas hoy ya no están amarradas a un número telefónico. Mándame un Insta. Cambia de número telefónico. Vale madre, mi Insta no va a cambiar. Algunos de ustedes usaban Face y todavía lo usan. Ya van a convencerlos de que se muevan al Insta o la que venga. Porque vamos cambiando y vamos evolucionando. Y las personas que somos fieles a nuestro número de teléfono celular, vamos a volvernos viejos y los jóvenes van a ser fieles pues en la generación actual al Insta o al Snap o a saber quién viene después. Porque pronto un teléfono celular ya no va a ser así. Va a ser algo que te metes acá y unos lentes a través de los cuales ves y cuando querés ver la pantalla lo apachás y se te prende una pantalla en el lente. Entonces, como humanos vamos cambiando. Nuestras necesidades son los mismos problemas, pero las soluciones son diferentes. Entonces, yo les quiero hablar de cómo deben ustedes actuar si realmente quieren liderar y que las empresas, sus empresas o sus emprendimientos, realmente cambien la forma de operar, cambien el paradigma. El primer tema es que ahí arriba está lo que la gente ve, llamémosle éxito. ¿El qué? Y yo tengo la suerte que los resultados de todo lo que hemos hecho en el Roble han sido muy buenos. La compañía es muy rentable, tenemos muchos asegurados, hemos crecido continuamente más que el mercado a lo largo de 20 años. Pero cuando la gente ve al Roble y ve lo que hacemos, pues ¿qué hacemos? Aplicamos tecnología a algunos problemas, usamos georreferenciación para los clientes para saber dónde están cuando tenemos que atenderlos. Tenemos listas de proveedores prenegociados para atender, entonces cuando hay un accidente vehicular sabemos quién lo va a atender, pero también sabemos quién no tiene cola y quién tiene buenas calificaciones de reparaciones y quién está listo para recibir al asegurado ese día. Entonces puede ser que no sea la agencia, pero al proveedor de reparaciones donde te mande, recibe tu carro hoy y te lo va a entregar el lunes, en vez de tener que hacer una cola y perder tu carro una semana. Pero ese qué que se puede ver no es lo importante. Cuando ese qué ya se puede ver, han pasado años de desarrollo de el por qué y el cómo. ¿Por qué nos interesaba tener proveedores con una lista de las colas? ¿Por qué nos interesaba prenegociar costos con las reparaciones? Porque lo que queremos es que cuando el cliente vaya, se le atienda como el cliente quiere ser atendido. ¿Y qué sucede? Ahí va todo el mundo a hacer su lista de talleres autorizados,
Ahí va todo el mundo a hacer su lista de clínicas médicas, hospitales y laboratorios donde con un carnet te puedo pagar. Pero si el cómo y el por qué no existen atrás, yo voy a entregar mi carnet, me van a atender y a los 3 meses mi aseguradora me va a mandar a decir que alguien tiene que pagar la cuenta del hospital porque la aseguradora no lo pagó porque se perdió. Entonces, hay que pensar en el por qué y el cómo antes de llegar al qué es lo que yo quiero como resultado de mis acciones. El otro tema es que hay que cuestionar todo, porque estamos trabajando bajo el supuesto, hablemos de la reparación de un carro, pues uno piensa que el carro hay que llevarlo a arreglar a un taller. ¿Y cuáles son los talleres? Pues donde compré mi carro, la agencia. Pero tal vez la reparación de mi carro sería más fácil llevarla a un taller que solo hace enderezado, pero en Guatemala no hay talleres de solo enderezado. Pues entonces tal vez hay que motivar a alguien a que haga talleres de enderezado para atender rápidamente el enderezado, porque los golpecitos no requieren mecánica, ni necesitan ir a la agencia, ni necesita hacer una cola de 15 días para que reciban el carro. Entonces, si yo realmente estoy cuestionando todo, me complico la vida, pero la solución que voy a dar es más adecuada, más precisa para lo que quiero resolver. El otro tema que les quiero decir es que uno siempre tiene que estar viendo a todas las industrias para tomar inspiración. Esta reunión de First Tuesday es un espacio donde la gente hace networking, donde la gente habla de sus proyectos, pero es un espacio donde cuando una persona tiene una tecnología, un proyecto, una idea para retail y se cruza con alguien que está en servicios, siempre hay polinización cruzada. Siempre las ideas de un sector ayudan a otro. Y muy rápidamente les voy a contar una idea que es tal vez la idea más chilera que yo he tomado de una industria totalmente diferente para aplicar al mundo de los seguros. Y es de pura coincidencia, chiripazo, que conocimos a esta persona. Este señor era un ex militar Army Ranger que había peleado en el Desert Storm. Las fuerzas de Rangers son equipos de 14 élites militares, pero élites. Ahí va uno que es médico, ahí va uno que es experto en bombas y granadas y demoliciones. Todos son entrenados, son Rambo, pues todos, pero tienen sus especialidades. Y sucedió que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se fueron a juntar con estos guerrilleros iraquíes, que como son el enemigo de mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el traductor tradujo mal. Y los guerrilleros estos se quebraron a 4 Rangers. Y fue pues, yo no sé qué les pasó a los guerrilleros después de eso, pero lo que sí sucedió es que alguien en las fuerzas militares tomó la idea y empezaron a buscar una solución. Y la solución fue implementar una cajita del tamaño de lo que hoy es un celular, pero como era la fuerza militar, se imaginan que la cajita valía $3 millones o $5 millones. Y la máquina era un como rheostato que medía confiabilidad. No era un detector de mentiras, medía confiabilidad. Y la confiabilidad la medía por cambios en las entonaciones, no era un detector de mentiras, pero de la forma que la gente hablaba, medía confiabilidad. Y a través del uso de esa herramienta lograron salvarle la vida a muchos Rangers, porque cuando llegaban con un grupo de esos guerrilleros y no había confiabilidad, se echaban para atrás y no se metían al riesgo. Pues este señor visitó la Convención de Tecnología Aplicada al Mundo de los Seguros por pura coincidencia. Él salió de las fuerzas militares, empezó a pensar cómo lo puedo utilizar y él pensó que había alguna aplicación para departamentos de recursos humanos o para los bancos. Desarrolló el modelo, lo evolucionó, logró sacar su patente y su idea era venderle esta tecnología de confiabilidad a los bancos
para medir la confiabilidad cuando una persona dice que quiere pagar el crédito y por eso merece que se lo des. Y para la gente de recursos humanos, para medir la confiabilidad en un entorno de retail, cuando la persona dice que yo no soy ladrón, le van a dar un empleo en retail. Pura chiripa, porque la convención de banca era la semana antes que la convención de seguros. Al señor lo dejó el avión, se juntó con una persona del Roble en un bar y le dijo, mira, ¿y alguna vez has pensado en aplicaciones para el mundo de los seguros? No. Pues fíjate que podríamos pensar que tu herramienta de medir confiabilidad podría servir para evaluar cuando la gente tiene un accidente, si te está diciendo la verdad de cómo fue el accidente, para saber si debemos darle cobertura o si tenemos que tener más cuidado. Esa tecnología la implementamos a lo largo de los últimos 7 años en Seguros del Roble. Hoy cuando una persona tiene una colisión y el asesor de emergencia llega con su tablet, se le hacen unas preguntas, se mide la confiabilidad y no es un detector de mentiras. Nos ayuda a determinar si hay confiabilidad. La implementación de esa herramienta y esa tecnología le ahorró a Seguros El Roble entre 12 y 16 millones de quetzales el año 2024. Imagínense que no es un detector de mentiras, no dice rechaza el siniestro, dice esta persona tal vez no está diciendo toda la verdad, investigue más. Y cuando investigamos, es una persona que está haciendo un reclamo fraudulento, un piloto que no era el piloto del carro, entonces el piloto del carro no está. En fin, razones de por qué el contrato de seguros no debería dar cobertura que se ayuda a validar con esta tecnología. Pero el uso de la tecnología no es para negar reclamos, porque por cada asegurado no confiable al que le dedicamos tiempo, hay 9 asegurados confiables a los que el asesor de emergencia le dice, señora de Celaya, la conocemos, es cliente del Roble desde hace 10 años, no ha tenido reclamos, usted es un buen cliente, váyase, la vemos en el taller. Y ese cliente, en vez de recibir que déjeme tomar fotos, que deme su licencia, que cuál es su contrato, ese cliente se siente que fue especial. Entonces, por cada uno que le ponemos atención por desconfiable, tenemos 8 que siguen su camino, ya no bloquean el tráfico y ojalá no haya nadie lastimado y se pueden ir. Entonces, esa idea de tecnologías de otros sectores aplicados a tu sector es otra de las cosas que yo quiero dejarles en la mente. Inspírense en otros sectores para mejorar el sector en el cual ustedes se ejercen. Y el último tema que les quiero decir es que la tecnología no es una solución, la tecnología es una herramienta. Cualquier uso de tecnología que no se necesite les va a salir carísimo, les va a generar enormes dolores de cabeza. Entonces, antes de darle una solución tecnológica a un problema, busquen si hay una solución de sentido común. Porque si es chilero tener el app y que cuando tenés tu accidente ahí se ve la unidad del Roble que va camino a ti como que fuera un Uber a recogerte y a llevarte a la gloria de un reclamo cubierto. Pero realmente la gente no necesita tecnología para resolver el problema. No apliquen tecnología cuando no es necesario. Es caro, es complicado. No estoy desmotivando el uso de la tecnología. La tecnología es fabulosa. La calidad de vida que tenemos hoy los humanos es 50 o 100 veces mejor de lo que era solo hace 60 años. No sé si esto va a ayudarnos a terminar mejorando nuestra calidad de vida o empeorarla, pero sí que nos la hace más fácil en un montón de cosas. Entonces los he llevado por toda esta ruta para tratar de hacerlos pensar y cuestionar paradigmas que ustedes pueden tener. Que en las grandes empresas no se puede ejercer el emprendedurismo. Es un gran paradigma que creo que les he logrado motivar a que lo cuestionen. Que la tecnología es la solución de todo, definitivamente no. Los motivo a que piensen en soluciones no tecnológicas para los problemas que enfrentan en todos los días. ¿Cómo visualizan el mercado donde ustedes quieran desarrollarse profesionalmente y económicamente? Piensen en el problema, no piensen en la solución. El mensaje yo se los dejo. Si quieren dejar huella, no se enamoren de sus ideas,
enamórense de los problemas reales que enfrentan las personas todos los días. Ahí es donde nace la innovación auténtica y ahí es donde ustedes pueden marcar la diferencia, sean emprendedores o sean gerentes en una empresa. El verdadero liderazgo no es tener todas las respuestas, sino hacerse las preguntas correctas una y otra vez. Ese mensaje yo quisiera dejárselos porque cada uno de ustedes en su emprendimiento, en su empresa, donde trabajen como gerente, en su vida familiar, los problemas que tienen los pueden enfrentar de mil formas, pero lo que quieren es una buena solución al final que logre el objetivo. Yo les agradezco muchísimo este espacio que me han dado.